A ver, un momentito. Sí, este sí que quiero compartir. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Documental. Queremos explicarles el paso a paso para organizar la Sí se escucha. Se escucha. Perfecto, gracias. Entonces, mientras van llegando los demás, vamos visualizando este video sobre organización de documentos, por favor, que es de la clase anterior. documentación. Algunos de los documentos que debemos de tener en cuenta para la conservación en las diferentes áreas son contabilidad, lo que son facturas, cuentas de cobro, notas débitos, entre otros. En gestión humana tenemos lo que son las historias laborales, las afiliaciones a seguridad social, historias médicas, entre otros. Calidad y salud ocupacional, tenemos actas de reunión, capacitaciones, controles de asistencia, permisos de alturas. Y referente a lo que son los proyectos, contratos, planos, planimetrías, actas de reunión, informes de avance, correspondencia enviada y recibida. ¿Cómo debemos de archivar? Debemos de instalar el gancho plástico en la primera tapa de la carpeta, colocándolo de afuera hacia adentro. También debemos ordenar los documentos que conforman cada tema y subtema. Los documentos pequeños se deben pegar en hojas separados uno de otro con el fin de que toda la información que contiene sea visible. Debemos tener en cuenta que en la carpeta el primer documento será el de la fecha más antigua y el último el de la fecha más reciente, o en su defecto en orden consecutivo del más antiguo al más reciente. Perforar los folios de cada carpeta o expediente tomando como referencia el centro de la hoja. Cada documento debe estar libre de ganchos de cosedora. Archivar los documentos en las carpetas de tal manera que al abrirla quede de lo más antiguo a lo más reciente, como lo habíamos mencionado. Los documentos deben de ser foliados. Debemos de escribir el número en la esquina superior derecha del documento en el sentido de texto, utilizando lápiz de mina negra, iniciándose desde el número 1, el cual corresponde al primer folio del documento que dio como inicio al trámite. En consecuencia, Ok, señores, hasta ahí llegamos porque ya estamos empezando a hablar del tema de foliación, que no los quiero marear, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sí o sí, así que no se preocupen. La intención era lo siguiente, era compartirles con ustedes el video de la clase de organización de documentos en la que se visualiza claramente el tema de cómo se deben de organizar los documentos. Vieron que ellos primero identifican los temas, ¿no? Vamos identificando los temas. Al identificar los temas, estamos visualizando al mismo tiempo si lo estamos visualizando de una manera más sencilla o lo estamos visualizando de una manera, a ver, ¿me confirman si me están visualizando el video, la clase? Oh, creo que no, ¿no? A ver, un momentito, creo que sí, no, se me fue la clase. Ujú. Sí, creo, ahora sí, ya. Qué raro, no se visualizaba hace un momento. Ahora sí, listo. Tenía esa duda de qué pasaba, qué es lo que estaba pasando. Ya, ok, listo. Eh, entonces, el tema anterior era eso, ¿no? El tema de cómo organizan los documentos. Ellos empiezan identificando la documentación, empiezan identificando los asuntos, empiezan identificando las series y después empiezan organizándolos. En este caso, ellos empiezan a decir que lo querían organizar de arriba hacia abajo, pero después también hablan que puede ser de abajo hacia arriba, al final. Y también empiezan desde que si ellos también mencionan esa forma o ese estilo de poner el faster, acá le decimos faster, de una forma que te permita perfectamente voltearlo de un momento a otro. Ese es un estilo que lo pones al revés. Sí lo he visto en algunas ocasiones, pero es cuestión de costumbre, de que normalmente acá lo ponemos de abajo hacia arriba el faster, ¿no? De abajo hacia arriba. Y empezamos a poner las hojas así. Pero también he visto que lo ponen al revés y que tú empiezas así de tal manera que cuando llega en diciembre ya está volteado.
Eso también es algo así era lo que estaba explicando la señorita en el video. Pero bueno, el tema de foliación lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen, eso ya estamos cerca de la clase de foliación. Hoy día ya empezamos con el tema de descripción documental. Para la descripción documental necesitamos ya tener ya claro y conciso el tema de haber identificado las series documentales, señores. Si no hemos identificado las series documentales, pues vamos a tener problemas. Problemas en el sentido de que no se nos va a visualizar tranquilamente el asunto, la información. ¿Cómo llego, cómo identifico dentro de tantas estanterías que tengo en mi oficina, entre tantas cajas, dentro de tantos documentos que tengo en la oficina, cómo identifico, cómo localizo, cómo controlo los documentos? Acá ya vamos a empezar a utilizar otros verbos, localizar, controlar, ubicar. Entonces, eso de información tiene que estar de una forma ágil, rápida, segura, para que sea eficiente el servicio. Y también para identificar dónde están los documentos. Me encantaría, o creo que nos encantaría, tener una memoria de elefante para recordar dónde pusimos los documentos de hace 6 meses. ¿Dónde pusimos los de hace 2 años, los de hace 3 años? Porque los documentos entran y siguen entrando. Igual también tenemos que hacer los procedimientos de transferencia y eliminación para descongestionarlos, pero igual, o sea, me gustaría saber que no, pocos archiveros conozco que sí saben de memoria dónde están los documentos, pero normalmente tenemos que guiarnos de los instrumentos descriptivos. Tenemos que guiarnos, ya empezamos a utilizar otra terminología, lo que es los famosos instrumentos descriptivos, que son diferentes a los documentos de gestión archivística. Ojo, a veces se confunden instrumentos auxiliares descriptivos, documentos de gestión archivística son diferentes. Se discute mucho que el cuadro de clasificación sea un auxiliar descriptivo. Muchos lo están considerando el cuadro de clasificación como un instrumento descriptivo. Lo vamos a mencionar también al cuadro de clasificación, pero igual queda que nosotros tenemos que elaborar en esta etapa, en este proceso archivístico, los instrumentos descriptivos, que son los guías, los inventarios, etcétera, etcétera. Los documentos de gestión archivística son mucho más elaborados. Ya estamos hablando ya de gestión, de gerencia, de administración, de pública, en sí, que se ve reflejada en los archivos. Entonces, los invitamos a empezar la clase de descripción archivística, señores, para que nos acompañen en este quehacer diario del mundo archivístico. Los procesos archivísticos, tal como les estábamos visualizando, ya hemos organizado, ya hemos identificado las series documentales, ya deberíamos tener claro que serie documental no es internos, externos, serie documental no es varios, no es remitidos, no es recibidos. Por favor, ténganlo eso en cuenta. No me voy a cansar de repetirlo porque a pesar que lo menciono, todavía algunos tienen esa duda. Todavía me preguntan, ¿y cómo organizo externos? No es una serie documental externos. ¿Cómo organizo remitidos? No es una serie documental remitidos. Ahí estás, esos son varios, esos son otros, eso es miscelánea. Eso es cualquier tema, pero no se sabe qué hay. Entonces, en el tema de la línea de procesos archivísticos, ¿cuál es primero? La organización de documentos. Ya lo hemos visto. Ya hemos visto lo que es la clasificación, el ordenamiento y la codificación o signatura. Ahora vamos con lo que es la elaboración de guías, índices, inventarios, o sea, la descripción archivística como tal. Vamos a llegar luego, más adelante, a valoración, servicio y conservación. Sí, sí vamos a llegar, sí lo vamos a ver. De eso no se preocupen. Entonces, también tengamos en cuenta que Perú, en el caso de descripción archivística, ya se ha normado. La última normatividad al respecto es del año 2019, la Directiva 11, que nos menciona que sí, confirma nuevamente que es un proceso archivístico en el que se representa de forma objetiva y estructurada la información contenida en cada pieza documental o sus agrupaciones para su localización, accesibilidad, recuperación y control. Entonces, en la descripción archivística se aplica en todos los niveles de archivo: archivo de gestión, archivo central, archivo histórico, periférico, intermedio, en todos. Donde hay un archivo, se aplica el nivel de descripción archivística.
se aplica el proceso de descripción archivística, porque nos tenemos que guiar de describir lo que tenemos. Es la acción de descripción. Entonces, acá están involucrados el titular de la entidad y el jefe del archivo central. Uno, porque el titular de la entidad, pues tiene que cumplir la normativa y el archivo central, pues va a planificar y conducir todas las actividades archivísticas que ameriten. Ahora, ¿qué más nos dice el tema de descripción archivística? Tal como, esta es una parte que es un concepto mucho más ligero, más rápido de entender, por eso siempre lo utilizo, que ha estado vigente, es un concepto de la anterior normatividad, que ya se derogó, pero es el concepto más sencillo que existe. El proceso archivístico que sirve para identificar, analizar los caracteres internos y externos que determinan las características de los documentos, cuya finalidad va a ser elaborar instrumentos descriptivos. Lógico, nuevamente volvemos a identificar al documento, ya lo que ya lo hemos identificado en el proceso de organización. Acá lo vamos a identificar para poderlo describir. Por eso yo siempre les digo, tienen que leer, no tienen que ser mecánicos. Tampoco no les digo que se lean todo el expediente, porque si no, nunca van a trabajar, nunca van a terminar de hacer todas sus actividades. Lean, involúcrense de alguna forma muy general. ¿Qué tiene o de qué sirve o para qué sirve o cuál fue la meta, cuál fue el fin de este expediente? Tengo que leerlo someramente, pero lo tengo que leer. Algunos quieren, no, Shirley, pues, me falta de tiempo, no voy a terminar. Tienes que leer, porque si no lees, vas a tener problemas. No te digo que leas todo el caso, ni todo el juicio, ni toda la actividad propia del mismo gestión, pero sí tienes que leer. Entonces, el tema de la descripción archivística también nos menciona lo que es el análisis. Para analizar, señores, tenemos que leer. Tenemos que leer los documentos para saber exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de una copia, fotocopia, resolución, a quién estaba dirigido y los caracteres internos y externos que ahora les vamos a explicar qué de trata cada uno de ellos. Y como finalidad, acá les presento a los famosos instrumentos descriptivos que vamos a ver exactamente de qué tratan cada uno de ellos, ¿no? Entonces, siempre va a ser una de las finalidades principales, va a ser la elaboración de auxiliares o instrumentos descriptivos y la descripción siempre va a consistir en el proceso de identificar, analizar y determinar caracteres internos y externos de los documentos. Los auxiliares descriptivos o instrumentos descriptivos nos permiten conocer, localizar, controlar los fondos documentales de la entidad. Son palabras que son palabras claves que muchos autores a nivel mundial los van a repetir. Se repite la palabra localizar, se repite la palabra controlar, se repite la palabra conocer. El tema descriptivo me permite eso, conocer, localizar y controlar. Elaborar instrumentos o auxiliares, porque les digo ya les estaba mencionando en su momento, que hay autores de otros países que nos mencionan la palabra auxiliares descriptivos, o sea, que no se asusten si por ahí leen una lectura y ven que, ¿por qué dice auxiliar descriptivo si a mí me enseñaron qué instrumento? Por eso que usamos la palabra los dos, para que no se puedan confundir luego. Entonces, el, la descripción documental como proceso, como tal, identifica, analiza y determina. Identifica, ya les he dicho, siempre revisar, revisión, lectura, análisis. El mismo término lo dice, analizar, comprender, estudiar de qué trata o para qué trata. Porque a veces ahí viene el problema, ¿no? Identifico que es un oficio, perfecto. Pero si yo lo analizo bien, no es un oficio, es un expediente porque el oficio está engrampado y está engrampado varios documentos y el oficio tan solamente presenta un proyecto de construcción. ¿Ok? Es un expediente de construcción. Entonces, analicé, sí, pero identifiqué, sí, pero cuando lo analizo me doy cuenta de que no es un oficio remitido, no es un oficio recibido, no es un oficio interno ni es un oficio externo. Es más, es un expediente. Entonces, y me va a determinar qué características va a tener estos documentos para luego elaborar los famosos instrumentos de descripción archivística. Entonces, tenemos que la descripción documental va a ser aquella actividad que va a elaborar el archivero para facilitar su acceso a los documentos. Esto lo menciona Schellenberg. Schellenberg es el archivero de la ONU
que después de la Segunda Guerra Mundial estuvo muy apasionado en el tema de reconstrucción de archivos que habían sido dañados en la Segunda Guerra Mundial y que a través de la ONU y la UNESCO empiezan a darle mayor importancia al famoso patrimonio cultural de la nación. Y él involucra que el tema archivístico tiene que ser considerado también patrimonio cultural de la nación desde los años 40. Schellenberg fue uno de los que da el tema ya más administrativo desde esas épocas, de que el tema del archivístico no se tenía que manejar como almacenes o como esos grandes depósitos o esas grandes cavernas de documentos, como a veces los llamaban, sino que era una oficina. Entonces Schellenberg llama a la reunión de Washington, que fue en los años 60, si no me equivoco, y que bueno, va a Perú, ¿vale? En aquel momento ahí don Guillermo Durán Flores, el exdirector del jefe del Archivo General de la Nación, y él fue el fundador de la Asociación Latinoamericana de Archivos, el ALA. Entonces, él junto con el papá del señor Javier Carlos Zapata de Colombia, son los que fundan el ALA. Esa historia también es algo, parte de la historia me la contó hace poco, el año pasado, el señor mismo Carlos Zapata de Colombia, me contaba la historia de cómo fue más o menos que su propio padre le contaba de cómo fue la reunión en Washington en los años 60 con Schellenberg en la cabeza, y que el Perú en ese momento fue el primero que dijo, bueno, sí, ya el tema archivístico, eso de que es un lugar de los castigados, es un lugar de una caverna, donde nadie quiere ir, donde todo el mundo tiene miedo, pues el tema archivístico es más dinámico, es más administrativo. Eran personas que ya estaban bastante avanzadas o visionarias en casi colonial y buena parte republicana, los documentos no se describían, era un lujo. Acuérdense que hasta hace poco las mujeres no leían. Hasta hace poco era también un lujo que solamente cierto nivel de mujeres o de clase social leían. Entonces, describir los archivos significaba dar a conocer la información que existe de cierta gestión pública de hace muchos años. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, la descripción era también de alguna otra manera como hoy en día hablamos de transparencia. En esas épocas, 60, 50, 40, era la novedad, era la versión transparencia 0.1.0, ¿no? Descripción documental, porque teníamos que describir los archivos de aquellas épocas que nunca los habían descrito, que estaban ahí guardados con polvo y que solamente el archivero que tenía que tener una memoria gigantesca para acordarse dónde estaban cada documento. Entonces, la descripción documental, tal como lo estamos visualizando, una vez que describimos los documentos, pues conocemos dónde están, los localizamos dónde están en la estantería 5, en la caja 20, los controlamos porque sabemos dónde están, cuántos hay, cuántos no hay, para que esto luego lo pongamos al servicio. Los criterios para la descripción van a ser de acuerdo a sus necesidades y desde lo general a lo particular. Y se van a consignar todos los datos del documento. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que las guías las guías de archivo van a ser el reflejo de los fondos y secciones, los inventarios, reflejo de las series, y los catálogos de los documento por documento. Ahora, es cierto que es bastante información la que les voy a dar el día de hoy, pero traten por favor de no marearse y por favor con toda la confianza me preguntan porque recuerden que ya no voy a repetir esta clase. La siguiente clase ya me voy a los netamente instrumentos descriptivos y en la última clase, que es la próxima semana, ya estamos viendo lo que es foliación. Entonces, a medida que si ustedes no me preguntan, me encantaría que me pregunten porque quiero que no tengan dudas y que vayan a descansar luego sin duda alguna. ¿Qué nos dice el diccionario de la lengua española sobre la acción de descripción? Que es tal como lo estaba mencionando, es una acción de describir y que a su vez describe y significa representar gráficamente o por medio del lenguaje personas o cosas con todos los pormenores o circunstancias que puedan dar una idea más cabal de ellas, o en una forma más sintética de escribir es definir una cosa, representar la información, ¿no?
Entonces, la directiva del Perú nos dice que como objetivo para la descripción debemos de disponer una norma. Aquí ya viene este año 2019 a decirnos que ya no es suficiente tener inventarios. Ya no es suficiente que me hagas la guía, que son pocos los archivos que tienen guía. Que ya no es suficiente con que tengas catálogo, que también son contados los archivos que tienen catálogo. Ahora Perú exige una norma, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. No se asusten todavía. Hay bastante información en el tema de descripción documental. Entonces, cuya finalidad, tal como lo estamos visualizando nuevamente, es el acceso, la recuperación. Ya vamos con el tema de transparencia. Tenemos que tener acceso a la información, recuperación, control, información contenida de ellos, y que todo esto sea de acuerdo a la normativa archivística vigente. Entonces, como objetivos tenemos igualmente la localización de los documentos, garantizar el control y brindar un eficaz y eficiente servicio de la información. Tenemos que tener eso en cuenta siempre, la localización, control y eficiente servicio para lo que es el objetivo como tal de la descripción. Nuevamente, la directiva de descripción solamente se aplica porque el AGN lo dice, bueno, muy aparte que el AGN lo dice, se aplica a nivel nacional. Se aplica en las municipalidades, en los hospitales, en los gobiernos regionales, instituciones, empresas del Estado, entidades del Estado, ministerios, en todas las instituciones públicas donde existen documentos archivísticos. Contraloría General de la República ya está solicitando información. Recuerden sobre el tema de transferencia de gestión. El tema de transferencia de gestión, lo primerito que les piden al momento de hacer una transferencia de gestión, les piden los documentos o les piden los inventarios. Nos piden los inventarios. Por lo tanto, ya debemos de haber tenido ya organizada la documentación y ya debemos de tener ya listos los inventarios. En transferencia de gestión, a través de Contraloría General de la República, se solicitan los inventarios de los documentos, que estos ya deben de estar ya descritos. Deberían, ¿no? Bueno, reiteramos nuevamente que la responsabilidad de la entidad parte desde la cabeza, desde el titular, o sea, la autoridad máxima de la entidad, quien debe de cumplir todas las disposiciones establecidas en la presente directiva, de la directiva de descripción, y en el responsable del archivo central, que es el que tiene que planificar, conducir y monitorear la descripción archivística. ¿Por qué decimos planificar? Porque hay varias actividades. Dentro de descripción hay varias. Y una de estas finales, que ahora último se está pidiendo, es el famoso programa de descripción archivística. Entonces, ¿quién va a ser nuevamente la pregunta? ¿Quién es el encargado? Ya no es el archivo, las oficinas de archivos de gestión, ¿ah? Mientras que en la organización eran 50-50, 50% de responsabilidad tenían también las oficinas y 50% de responsabilidad tenía el archivo central. Acá la responsabilidad es del archivo central. Acá sí, ¿por qué? Porque es el que tiene nuevamente que asesorar, acompañar, a, dar apoyo técnico a las oficinas sobre cómo se llenan los inventarios. Explicarles, número uno, que no existen remitidos ni recibidos. Explicarles, número dos, que no existen internos y externos. Explicarles que existen series documentales y que estas series documentales, una vez que las identifiquen, pues vamos a tenerlas que describir los inventarios. ¿Y quién me da el inventario? El archivo central. O sea, ustedes como archivo central ya deben de estar capacitados para elaborar instrumentos descriptivos, o sea, para ya saber cómo se llenan los inventarios. Ahora, ahí el detalle que vamos a ver más adelante es que también no solamente es llenar el inventario rápido, sino también llenar documento por documento. Y ahí las oficinas es lo que más nos solicitan. Yo te lo hago un inventario de todos los folders o de todos los documentos. Ustedes, esa es la primera pregunta de la noche. Cuando yo como archivo central que tengo la responsabilidad de encargar, de elaborar todos los instrumentos de descripción de mi entidad, tengo que tener en cuenta las características de los documentos y todos los requerimientos de la información. Entonces, si yo tengo que manejar la información junto con las oficinas y con los archivos de gestión, ¿qué información le voy a pedir a las oficinas? Que me hagan un inventario de las
de los folders o me hagan un inventario de los documentos? Pregunta de la noche, por favor, señores. ¿Qué informaciones tenemos que solicitar que nos hagan las oficinas? Información de los folders, información de las gavetas, información de los armarios o información de los documentos. A ver, ¿quién me responde, por favor? Cuando yo les digo, yo soy archivo central y ustedes son archivo de gestión, ustedes me tienen que hacer inventarios. Perfecto. Yo los voy a ayudar a hacer los inventarios. Yo te voy a asesorar a hacer el inventario. ¿Pero de qué? Inventario de los documentos, inventario de los folders, inventario de los gavetas. Señores, esas preguntas me la han hecho. N Perú, N Costa, Sierra y Selva. Shirley, ¿yo qué les doy a mis archivos de gestión? Les digo que me llenen el inventario de los archivadores de palanca, me llenen el armario, me llenen de sus gavetas. Señores, esa pregunta me lo han hecho muchas veces. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué le responderían al archivero? Que le llenen un inventario de 12 folders, un inventario de 20 archivadores de palanca, un inventario de una gaveta, porque así lo presentan a veces, ¿ah? Así como se marean pensando que Oficios es una serie, así como se marean presentándome inventario, 12 archivadores de palanca, año 80 al 90. ¿Está bien? Por favor, quisiera sus comentarios. Solamente estaríamos escribiendo, cuando yo digo 12 archivadores de palanca del año 80 al 90, ¿estaría bien? Licenciada, buenas noches. Buenas ¿Cómo está? noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Elisa. Sí, buenas noches. Bueno, más o menos para poder comentar con respecto al archivo, ¿no? En este caso, cuando hacemos el inventario, ¿no? Bueno, Ujú, en parte yo trabajo en una municipalidad. Tuve una oportunidad de hacer un inventario y la transferencia a la otra gestión. ujú, Uno, el procedimiento que tenían, ¿no? El conocimiento más que todo al consultar nosotros para hacer esa transferencia de la gestión saliente a la entrante. En el caso que yo tenía a cargo lo que es la Oficina de Desarrollo Social, entonces se elaboró de la siguiente manera, no sé si dijo de la mano con lo que la explicación que nos hace. Por ejemplo, en lo que es municipalidades manejamos lo que es los informes, las cartas, los oficios, los memorandos. Por ejemplo, lo que es informes, tenemos nuestro control, si iniciamos desde enero hasta diciembre, un ejemplo, ¿no? Lo que es correlativo del 1 si llegamos a diciembre, podemos decir, hemos emitido, un ejemplo, 500 informes, pero voy en este caso voy por archivadores, por ejemplo, del 1 al 200, mi primer archivador pongo folio 1 al 200, sigue el otro archivador, folio del 200 al 400, así no ujú. sucesivamente. Lo mismo también se hace con lo cuanto a lo que es en oficios. Tengo también por archivadores igual con el número de acuerdo a cómo emita durante el año, si emití de repente del 1 al 20, un ejemplo, del 1 al 100. Con cartas conmemorando lo mismo. Nosotros nos decían la foliación, voy a eso, a la foliación. Por ejemplo, si en mi informe que yo tenía en mi primer FAI del 1 al 200, comenzaba desde el informe 1 que inicié y terminaba con mi foliación al 200. Iba al otro archivador que iniciaba desde el 201 al 400, pero yo iniciaba nuevamente con nuevo folio 1 al 200, o sea, no lo llevaba correlativo, sino por folder, y hacía por mi archivador, hacía mi foliación, ¿no? Y así Ujú. sucesivamente Sí, con toda la sí, documentación a sí, diciembre. No está sé si bien, está. está bien. Sí, sí, está bien, está súper. Sí, pero lo que yo les decía hace un momento, también me ha pasado y bastante. Uf, no se imaginan cuántas veces. En Lima también, ¿ah? Pero en regiones bastante. Eso era lo normal. Inventario, acá está Shirley mi inventario. Y me traían la hojita bien orgullosos, ¿ah? Bien orgullosos de su inventario. Y me mostraban la hojita 12 archivadores de palanca del año 80 al 90, 3 cajas del 90, 4 gavetas del año 2010.
Así eran los inventarios. Mejor ni les digo cuántos, o sea, ya se imaginan que yo decía, wow, acá empiezo de cero, acá empiezo de cero. Bueno, tampoco. Ese inventario también existe, pero no es el inventario de documentos, es el inventario, digamos, de unidades de conservación, pero no es el inventario de documentos, porque puede ser que la caja esté vacía, puede ser que el archivador de palanca haya revistas y no documentos. Entonces, no es que esté mal, tampoco ese inventario que les acabo de decir, no, 12 archivadores de palanca, 3 cajas, no es que esté mal, pero eso no es un inventario de objetos. Es tal como lo acaba de comentar nuestra compañera, que sí, eso es un inventario. A cada unidad de instalación, unidad de conservación, archivador de palanca, caja, folder, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay? ¿Hay documentos? Perfecto. ¿Cuántos? ¿De qué años? ¿De qué oficinas? Eso es lo que debemos de identificar. Entonces, al archivero, pues el tema de la descripción le va a ayudar para el control, porque no es suficiente con que me digan 12 archivadores de palanca, 3 cajas, 2 gavetas, 20 folders, no, hay que de documentos, para ver, tal como menciona, existencia documental y extravíos documental. Ya me han preguntado varias veces, ¿y qué pasa si ya no está el documento? Eso pasa, eso no es un pecado. Pecado es que no lo identifiquemos, pecado es que no lo describamos, que no están todos los documentos. Por ejemplo, ¿no? Hace un momento nos dijo, yo he puesto que tengo del 1 al 200 memo. ¿Ya los tienes todos? Perfecto. Pero ¿qué pasa si los memo 89 no está? No lo pongo, no, sí ponlo, que en observaciones vas a tener que poner que el memo 89 no se encuentra. Punto, no tienes que dar más explicaciones. Eso ya se tomará después de la investigación si es que la hay. Pero normalmente identifiquemos que sí tenemos, identifiquemos que no tenemos. Entonces, el archivero también, el tema de la descripción le va a ayudar en lo que es la conservación de fondos y la agilidad para la famosa gestión documental y gestión institucional. Y para el usuario, pues le va a facilitar el tema de la ubicación, del acceso, pues le va a ayudar bastante en lo que es el ahorro de horas hombre, en lo que es la búsqueda de los documentos y aumento de usuarios y estudiantes, porque a mayor información, mayor investigación y producción, ¿no? Ahí, un ratito. Reiteramos nuevamente que los fines de la descripción es conocer, localizar y controlar para servir la documentación. Conocer las secciones, las series y las subseries. Localizar dónde se encuentran. O sea, estamos en la estantería 5, en la gaveta 6, en el armario 7. Y controlar para pérdidas, extravíos, estadísticas. Para eso. Empezamos ya a partir de la descripción, ya empieza el trabajo ya administrativo, ya empieza el tema ya más gerencial, porque yo ya empiezo a sustentar estadísticas. Si yo no tuviera descripción, si yo no aplicara la descripción, pues el tema estadístico no lo voy a poder hacer. Y yo cuando empiezo a hablar de estadísticas, yo ya estoy hablando de tema administrativo, de tema gerencial, tema producción. Pero si yo no lo hago la descripción, pues me voy a ver como un artesano que no produce o no se visualiza su trabajo fácilmente. Nuevamente, Antonio Heredia, ¿qué nos dice sobre el tema de la descripción documental, sobre el proceso de descripción documental? Pues que es el medio utilizado por el archivista para obtener la información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados en ella. Información de los documentos, cierto, tal como les decía, tenemos que describir el documento y ofrecerla a los interesados, o sea, a los usuarios que nos los solicitan siempre. Entonces tenemos que la descripción archivística, muchos dirán, ya, está bien, entonces solamente es los inventarios, la guía, el catálogo. Pues sí, pero ya se ha estandarizado a nivel mundial. Ya tenemos estándares como la ISAT-G y sobre temas de catalogación. La ISAT-G es tal como lo estamos visualizando en estos momentos. Estamos visualizando a grandes rasgos, tiene varios ítems, pero los más clásicos que el ISAT-G utiliza que en todo inventario de los documentos que existe y se respeta, se menciona, está la asignatura, está el código, está el nombre y título de la entidad, o sea, el fondo documental, lugar y fecha del documento.
Nivel de descripción, estamos describiendo un inventario de fondos, inventario de oficinas o de secciones, inventario de series o el famoso inventario por pieza documental o el inventario analítico, esquemático y de registro. Y el famoso catálogo. Y por cuestiones de volumen y soporte, ¿cuántos metros lineales? ¿Cuánto espacio? ¿Cuántas cajas? ¿Cuántos metros lineales y cuántas cajas? Ya hemos visto cómo se miden los metros lineales. Entonces, en el caso del ISAT-G es una norma mundial, es una norma internacional tipo ISO, es que ya se han estandarizado qué campos descriptores se van a utilizar en los inventarios. Perú sí los está utilizando, sí se cumple, porque ya les menciono que son como 15 campos. Acá estamos viendo algo de 5, pero que son los clásicos. Y aparte la misma norma dice, tampoco no es obligatorio utilizar los 15 campos. Con que estemos utilizando los principales los más importantes, que son los que estamos visualizando, pues perfecto. Entonces, eso es lo que Perú también, toda la normatividad peruana, también lo menciona en sus modelos de inventario externos. Entidad productora y la entidad productora, vamos a estudiar sus funciones de la entidad. ¿Se acuerdan cuando yo le decía, tenemos que revisar el ROF, tenemos que ayudar a las oficinas a saber cuáles son sus funciones? Sí, señores. Ya les repito, hay muchas personas que trabajan en sus propias oficinas y no saben cuáles son sus funciones. Les comento que eso es bastante. Yo hasta el día de hoy yo me sorprendo de cuántas personas trabajan en su función, en sus oficinas y no saben sus funciones. Yo quisiera saber y quisiera alegrarme de que alguno de ustedes ya han leído su propio ROF de su entidad. Me gustaría saber que a fin de mes, por lo menos ya una chequeada, una revisión. Y me digan, cielo, yo siempre lo leo, esa es mi Biblia, que eso debería de ser. Entonces, un poco también los caracteres internos es orígenes, ¿no? Si es seguro social, si es poder judicial, si es una universidad, cuáles son sus funciones. Emitir licencias, emitir grados y títulos, emitir constancias, emitir certificados. ¿Qué actividades realizas para eso? Construcción, diseño, gerencia, administración, contabilidad. ¿Y qué trámites? Bueno, ahí nos guiamos del TOCA. Los trámites, el TUPA, yo lo adoro bastante el TUPA, porque el TUPA ya me dice qué documentos vienen en cada serie documental. Interpretemos al TUPA, y el TUPA me dice que para sacar una licencia yo tengo que presentar 10 documentos. Entonces me está diciendo, traducción archivística, que la serie licencias va a tener 10 documentos. Que la serie certificado a ver, mi TUPA según en la universidad, para sacar mi bachillerato, tengo que presentar 5 papeles. Perfecto. Entonces significa que el expediente de bachillerato va a tener 5 papeles. El TUPA ya lo indica. Entonces, interpretemos al TUPA. Lamentablemente, los TUPAs normalmente están para los órganos de línea, pero no, y no en todas las oficinas, y no en todas las actividades. Pero por lo menos ya está creciendo. En los 80s y los 90s el TUPA era poquito. Cada año va creciendo y se va actualizando. Y eso es bueno. En Ecuador, en algunas instituciones públicas dentro de su ROF, ya está el TUPA. Eso me pareció muy interesante antes de la pandemia, cuando estuve haciendo talleres con nuestros hermanos ecuatorianos. Me agradaba hacer los talleres con ellos porque dentro del ROF ya estaba el TUPA. Y eso es bueno, mejor. Hacíamos 2 documentos en uno y ya te decía que con la función de licencias se tenían que presentar ciertos documentos. Excelente. Para mí, mejor. Más claro que el agua. Entonces, el carácter interno, dígame, ¿alguien me estaba haciendo alguna pregunta? Buenas noches. Sí, disculpe ¿Alguna que le pregunta? interrumpa. Buenas noches, disculpa que le interrumpa. Sí, buenas noches, disculpa que le interrumpa con respecto a lo del TUPA que está mencionando. En este caso, si en una institución no cuenta con el TUPA, licenciada aquí, ¿quién es la gerencia encargada de elaborar ese documento de gestión? Los PAS los fomenta la Oficina de Planificación y Presupuesto o Racionalización. Si tienes esa oficina en tu institución, ellos son los que fomentan la formulación del TUPA. ¿Qué institución eres? ¿De qué institución?
Mm, Municipalidad. Las municipalidades todas tienen tupa. Todas Pero las en este caso municipalidades. no lo tiene, ¿Estás Miss, en este caso. segura? ¿Estás segura que no tienen Sí, tupa? Miss, porque eso le digo, es que es ¿Segura? una municipalidad pequeña, no lo tiene, Miss, por eso ya que me preguntó Mi- Mira del que yo he Tupa, estado, ¿por qué le yo he estado, digo? es raro, yo he estado Aló, hace un mes y medio en en la municipalidad del centro poblado de Huachipa, que es la municipalidad más ya. sencilla de Lima, y tienen tupa. Me parece bien raro, porque normalmente si no, como están prohibidos ellos de no tener tupa, me parece súper, súper raro, súper, súper raro, rarísimo. ¿Estás seguro que no tienen tupa? Pero bueno, no desconfío de tu palabra, no desconfío. Quiero pensar que están actualizándole, que por X motivo lo han dejado de utilizar, pero todas tienen tupa. No, Miss, es que no, por ejemplo, no están cobrando ningún ingreso de la MUNI en este caso, lo que es, por ejemplo, licencias, ¿no? Para las tiendas en este caso, donde recién están proponiendo, pero yo justo lo hacía la consulta, le digo, pero ¿dónde está el TUPA? Para que vean, no tenemos porque estamos recién, han propuesto la defensa civil, la tasa, ¿cuánto va a cobrar para un otorgamiento de licencia? Por eso es que la MUNI no tiene ingresos. Entonces yo quiero elaborar, digamos, ese tuba, proponerlo, por eso mi pregunta decía, yo estoy lo que es recursos humanos, tengo a cargo yo, pero mi pregunta, ¿quién está a cargo de elaborar este plan, este documento de gestión? ¿Quién es La, el of- responsable en sí? la Oficina de Planificación y Presupuesto, pero me parece súper raro que la municipalidad no tenga tupas, porque les obligan a que tengan tupa, y están prohibidos de cobrar si es que no, el tupa no lo dice. O sea, esa ley está desde los 70s, 80s, 90s. Yo he coordinado yo soy la coordinadora de la Comisión Nacional de Archivos Municipales y todas, las de la Oroya, las de la selva, las de que estaban en el desierto, las que estaban en la frontera del Perú, porque he coordinado con todas, costa, sierra y selva, todas tenían tupa. También era ilógico. Y es más, Huachipa, que es centro poblado, tiene tupa. Me parece raro. O de repente no te lo han querido mostrar. De repente Me no te dicen, lo han a querido ver, voy a enseñar. averiguarlo. Pero ojo, el TUPA no está diseñado para las oficinas de administración. El TUPA está diseñado para la oficina de rentas, para la oficina de catastro, para ellos. Ellos tienen TUPA. Y es más, siempre se publica y hay la orden bajo ley que el TUPA debe estar pegado en las paredes de la institución al momento de hacer alguna cobra o algún pago que sea conforme al TUPA. De lo contrario, inmediatamente esto pueden ser denunciadas y eso es insofacto. Me parece rarísimo, pero no desconfío de ti. Pero de repente quiero pensar que de repente no te lo han querido dar, o que de repente está actualizándose. Por eso puede ser. Pero aún así, es súper raro. Esa es la razón de ser de la institución. Todas las instituciones públicas tienen que tener TUPA, excepto las nuevas. Si tú me dices que eres de una institución pequeña que recién tiene 4 o 5 años de creada, entendible que no tengas tupa, pero una institución que tiene más de 10 años sí o sí tiene que tener tupa, porque después de tiempo en tiempo las instituciones también somos evaluadas y nos piden que para de alguna u otra manera controlarlo el tema de los cobros. Y también que no, algunos cobren, algunos no cobren ciertas tasas. Entonces todo eso va conforme al tupa. El tupa ya viene con el tema de las funciones. Algunos tupas ya están colgados en las páginas web. Ojo, la misma PCM les obliga a que también los cuelguen en los tupas en las páginas web. Pero no desconfío, vuelvo a repetir, quiero pensar que de repente están actualizándolo o que está por ahí, pero de repente no están, porque te repito, no todas las oficinas también tienen tupa. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a un órgano de línea de mi trabajo, ¿ya? Y en mi trabajo hay 5 órganos de línea. 3 tienen tupa y 2 no. No, uno, el mío. No, sí, el mío. Solamente el mío no tiene tupa. 4 ya tienen tupa. Pero empezamos, o sea, hace más de 20 años que yo estoy en mi trabajo, empezaron con 2, después 3, y ahora último ya son 4 oficinas que tienen tupa. Mi oficina sigue siendo la única que no tiene. Entonces, puede ser que de repente, si tú has pedido el tupa de una oficina X, te han dicho, no, esa oficina no tiene, pero las demás sí tienen. Entonces, sí, va creciendo con los años. Y en el tema de municipalidades es algo vital, el tema del tupa. Muchos dirán, ¿qué es el tupa? El tupa es aquel Ah, ya, documento administrativo que
refleja las tasas de los cobros de los servicios que brinda la entidad. Y para las tasas de los cobros, la persona tiene que presentar ciertos requisitos. Y esos requisitos se visualizan en el TUPA. Y es por eso que yo le decía, ¿no? Si yo voy a la Universidad de San Marcos a sacar mi licenciatura, mi bachillerato, tengo que presentar cierta cantidad de documentos. Y me dicen, ándale el TUPA, ya está en el TUPA, está pegada en la pared. Voy, leo y, sí, acá están los 5 documentos que yo tengo que presentar para obtener la licencia bachillerato. Y este es el TUPA, el que te dice los requisitos para sacar una licencia de construcción, de funcionamiento, bachiller, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las funciones que cumple una entidad está visualizada en el TUPA. Muchas. Todas las funciones de la entidad se visualizan en el ROF. Estoy hablando netamente temas administrativos. Ya no estoy hablando temas archivísticos. Entonces, justo estamos en el Colegio de Administradores de Piura, donde también ellos también manejan esta información. Administrativamente hay documentos administrativos, ROF, MOF, TUPA y TUSNE, ahora último. Entonces, todos esos son básicos en administración pública. Ligados bastante al tema archivístico, no se imaginan, casi son primos, por no decir hermanos. Entonces, sí, el reflejo de esos ROF, MOF, TUPA, TUSNE, el reflejo de esta información, de estos documentos, están en los documentos de archivo. Es el reflejo de la gestión administrativa. Y los documentos de archivo tienen que aplicarse los procesos y procedimientos archivísticos. Hace un momento les mostré los procesos, ¿no? Organización, descripción, servicio, valoración, conservación. Estamos en el proceso de descripción, en el que ya hemos dicho que ya hemos identificado y organizado los documentos. Ahora vamos a describirlos. ¿Qué cosa tienen los documentos? Ya hemos dicho que la entidad es la que tenemos que identificar sus funciones. Ahora, también tenemos que identificar fecha y lugar de producción, conforme la ISATGEL. Nos dicen, el documento tiene fecha y lugar de producción. Sí, Lima, 25 de febrero. Piura, 30 de agosto. Chiclayo, 2 de diciembre. Entonces, tenemos que identificar lugar y fecha. Fecha, personas involucradas, también lugares ya hemos dicho Lima, Chiclayo, Piura. Algunas cosas o algún fenómeno. Algunos documentos, cuando hablamos de algunas cosas o fenómenos, algunos documentos administrativos del sector público vienen en la parte de arriba, dice año de la reconstrucción nacional, año de la independencia, etcétera, etcétera. Eso también en algunos documentos descriptivos también se llega a eso. Pero como es tan minucioso, algunos ya no lo usan. Pero sí, si se menciona, también se puede describir. Pero es bastante tiempo, horas, hombre, entonces ya se da por hecho, nada más con que se identifique a la entidad. Entonces, características de los documentos. Autor responsable, lo que estábamos viendo, el fondo documental, la entidad, ¿no? O también puede ser una persona en estos casos. Destinatario a quien se dirige el documento. Si estoy en la oficina de recursos humanos, le estoy dirigiendo al administrador. ¿A quién va? Es el asunto de, para y lengua empleada. Español, inglés, árabe, etcétera, etcétera. Eso también se menciona. Eso son lo que nos dicen las normas ISO-G. Son varios campos descriptivos. Los caracteres internos son varios. Suficiente los básicos, como les decía, ¿no? Contenido. Ahora, en el contenido nos van a decir de qué trata el documento. Resolución de nombramiento, solicitud de vacaciones, expediente de construcción, balance mensual, comprobante de pago, el asunto. Es decir, el objetivo de producción del contenido puede ser intenso, se dan muchos datos sobre los asuntos, extensivo cuando se da muy poco sobre datos sobre un contenido que es más amplio. Diversificado son datos variados de asuntos diferentes. O sea, el contenido lo puede ser de acuerdo a la necesidad. No necesariamente puede ser corto, no también puede ser medio, largo, intensivo, extensivo y diversificado. Fecha y lugar de producción son los datos que ubican la cronología o geográficamente el documento y se denomina también como datación cronológica y tópica de documento. En España le he visto la palabra tópica de documento y datación creo que lo estaban utilizando en México. Acá en Perú no tenemos ningún problema en decir fecha y lugar de producción. Estos son el resumen de lo que estábamos hablando.
caracteres internos de los documentos, entidad productora, o sea, fondo documental, orígenes funcionales, lugar y fecha de producción, contenidos sustantivos. ¿Por qué se utilizan otros términos? Me dirán, Shirley, pero eso no es lo mismo que fondo, eso no es lo mismo que sección, eso no es lo mismo que asunto. Sí, pero recuerden que estamos respetando bastante el tema de la ISO, de la ISAT-G. La ISAT-G se hace en Europa, se hace en otro idioma y con otro, de alguna otra manera, un poquito diferente el pensamiento. Pero al final y al cabo es lo mismo. Entidad productora es entidad o fondo, que ya tal como lo estamos visualizando, trata de la institución. Orígenes funcionales, estamos haciendo las preguntas del asunto, la función, el trámite. No se mareen, porque yo también cuando yo en los 90 me enseñaban esto, yo decía, pero no es lo mismo. Al final, sí, sí es lo mismo. Lugar y fecha, yo lo estudié usando datación tópica, ubicación tópica, y la manera lugar y fecha, nada más, que es simplemente que la traducción de un idioma a otro cambia, pero al final es el mismo significado. Y contenidos sustantivos, tal como les dije hace un momento, va a haber siempre en todo inventario la columna observaciones, por si es que hubiera alguna observación que se hiciera a la descripción. Falta el oficio 50, está quemado, está roto, le falta una hoja, el expediente le falta un folio. Hay anotaciones típicas o propias que a veces suceden y que se debe de mencionar. Está sucio el documento, cosas así, pero se tiene que mencionar. Y ahora, ¿qué serían los caracteres externos? Clase y tipo, soporte, cantidad, formato y forma. Clase y tipo va a estar ligado también a lo que es forma y formato, ¿no? Volúmenes, unidades archivables, sistema de ordenación, el soporte, si es papel, DVD, VHS, fotografía, etcétera. Y la cantidad, metros lineales. Y su forma, si son originales y copias. Entonces, solamente para ya un poquito más explicarles, porque de repente es muy rápido el tema de caracteres externos. Material y soporte, ya les dijimos, es papel, manuscrito, DVD, CD, VHS, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo que el papel, ¿no? La clase del documento. Si son documentos textuales, escritos, manuscritos, analógicos, documentos gráficos, figurativos, imágenes, sonoros, eléctricos, audiovisuales, etcétera, etcétera. Sí, en algunos inventarios todavía se sigue preguntándose la clase del documento. Y algunos confunden la clase del documento con oficio, memo, cartas o informes. No, la clase del documento sí es tal como estamos leyendo. Textuales, escritos, manuscritos, analógicos, documentos gráficos. Por lo general, la mayoría son textuales, son escritos. La mayoría de Perú, la mayoría. Ahora, uno que otro es analógico, uno que otro es impreso, uno que otro es mecanografiado, sí, pero son pocos, la mayoría son textuales. Tipo del documento, ahí sí vamos a decir si es memo, informe, oficio, carta, solicitud, resolución, balances, etcétera, etcétera. Y formato, aquí está en lo que es carta, VHS, DVD, JPG, BMG, GIF, etcétera, etcétera. A4, tamaño oficio, tamaño carta, etcétera, etcétera. Ese es el formato. Que hace bastante referencia al soporte, ojo. Y acá está el resumen de lo que estamos visualizando hace un momento. Estamos visualizando el tema de textuales, manuscritos, impresos, gráficos, cartográficos, planos, croquis, en imagen, sonido, audiovisuales, sonoros, visuales automatizados, digitales o digitalizados, táctiles de lectura para ciegos. Ya hemos reiterado que son cartas, informes, declaraciones juradas, resoluciones, etcétera, etcétera. Todo el tipo documental. Creo que ya quedó claro cómo identificamos un tipo documental, ¿no? El documento mismo me lo dice. Oficio, carta, memo, balance, planilla, resolución, acta, convenio. Todos los documentos de la administración pública tienen su título, tienen su nombre. Eso es el tipo documental. Formato si es referido a la unidad de instalación. Si es carpeta, caja, volúmenes, formatos, papel ¿no? O fotos, fotografías, planos. Y la cantidad de folios, piezas documentales, archivadores de palanca, legajos, cajas. Y también la cantidad en metros lineales. Información
que al final sí se visualiza en el inventario. Entonces ya estamos casi terminando, señores. ¿Alguna pregunta? En relación a lo que es la clasificación inventaria ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? ¿La clasificación es igual a la inventariación? Sí. La clasificación va a ser de acuerdo al fondo y a la sección, ¿no? Y la inventariación es de acuerdo a un fondo, que ya es más específico. La ordenación es igual a la catalogación, sí, también. Yo ordeno por series y yo catalogo por series documentales o por tipos documentales. Y ahí sí hay bastante relación. Pero sin embargo, a veces no es lo mismo ordenar un archivo que catalogar un archivo. Porque recuerden que catalogar un archivo no existe. El catálogo es por documento. Y los términos mal empleados, descripción de un archivo, inventariar un archivo. No se inventaria un archivo, se inventarian los documentos. ¿Se describe un archivo? Sí, porque es descripción de archivo, es de general. Pero inventariar, que ya es específico, es PEL, sí, es documento por documento. Entonces, siempre utilicen esos términos, entiendo que se puedan variar porque hemos utilizado el día de hoy bastantes términos, descripción, inventario, catálogo, guía. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero ya más o menos esa es la intención. Entonces, ahora ya estamos entrando. ¿Cuáles son los grandes documentos o los grandes auxiliares, instrumentos descriptivos que se van a utilizar? El inventario general de fondos, inventario de eliminación, inventario de transferencia de documentos. En este caso, nosotros en esta clase de la próxima semana, vamos a estudiar el inventario general de fondos. Inventario de eliminación lo vamos a estudiar en la clase de eliminación de documentos y el inventario de transferencia lo vamos a estudiar al final de este curso, o sea, la última semana del mes. Ahí vamos a estudiar el inventario. Son 3 grandes inventarios que en todo archivo central deben de existir y todo archivo central debe de manejar estos inventarios. Parecidos, sí, iguales, no tanto. Se usan en diferentes etapas, en diferentes gestiones, en diferentes situaciones. Esta es la realidad de mi archivo. Y esto lo voy a utilizar cuando yo empiece a hacer la eliminación de documentos en mi entidad. Y lo voy a utilizar con los archivos de gestión para que me transfieran los documentos. El inventario general de fondos a mí también me sirve para guiarme para hacer un cuadro de clasificación. Sí, del inventario tú te puedes guiar bastante para hacer un cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación no es difícil. No sé por qué, a mí también. A mí también me enseñaron que era algo súper difícil y no lo es. Si tú tienes claro cómo hacer tu inventario general de fondos, inventario de sus series documentales, el cuadro de clasificación sale ya casi inmediato, sino que yo no sé por qué lo han hecho tan difícil. Y el inventario de eliminación, si tú tienes un buen inventario de fondos, también el inventario de eliminación sale después de el inventario de general de documentos. Esto sale casi como un resumen. ¿Por qué? Porque teniendo claro qué tengo, puedo saber de qué me puedo deshacer. Y el inventario de transferencia también me va a ayudar a eso. Muchas personas, acá más o menos espero que no se mareen, voy a explicar un detalle y voy a adelantar un poquito. Voy a adelantar. Yo ya tengo en mi archivo mi inventario de mis documentos, ¿ya? Yo ya tengo. Yo a las oficinas les voy a repartir en diciembre su inventario de transferencia, ¿no? Por lo tanto, octubre y noviembre yo les voy a explicar cómo se hace la transferencia. Perfecto. En diciembre yo les entrego su transferencia. Tanto en este inventario como en este inventario se folean. Se menciona la foliación. Pero para el inventario de eliminación se folea, no. La clase pasada o la antepasada, hubo una persona que me hizo esa pregunta. Shirley, ¿para la eliminación se folea? No se folea. O sea, este inventario va a ser más fácil. Sí, va a ser más fácil, por supuesto. Yo les he dicho, estos 2 inventarios son fáciles porque este de acá ya tiene que estar hecho. No le tengan miedo, es pesado, sí, pero no es difícil.
Teniéndolo ya por inercia ya deberíamos de tener claro cómo son estos dos inventarios. Este inventario es muchísimo más fácil, porque solamente menciona series y años, y listo, no más. Mientras que aquí, si en estos dos, voy a mencionar documentos. Acá sí me voy a hacer oficio, informe 5, informe 6, informe 7, bla, bla. Y de oficio 7, oficio 5, oficio 6, oficio 10, oficio... Acá. Mientras que aquí es un inventario más general. Para el inventario de eliminación no se necesita ser detallado. Estos dos sí son detallados. Este no es detallado, este es general. Este es casi como un resumen. Y también no me pide foliación. Por lo tanto, cuando estudien ustedes con nosotros el tema de valoración, ustedes como archivo central lo tienen claro de cuáles son las series documentales y cuáles son valor permanente y cuáles son valor temporal, ustedes perfectamente van a poder asesorar a las oficinas sobre su transferencia, indicándoles cuáles podrían ser de valor temporal y cuáles podrían ser de valor permanente. Y las oficinas simplemente te van a refrendar, a decir que sí o no, si es cierto lo que tú estás diciendo, que es temporal y permanente. Ahora, ameritaría, yo acá hago la pregunta a ustedes, a ver si están atentos, por favor. Si yo ya sé los series, la oficina también ya sabe sus series y también ya sabe sus valores, ameritaría que yo le haga llenar todas las series documentales si ya sabemos cuáles son ya para una posible eliminación de documentos. La pregunta sería, ¿podría perfectamente entregar dos inventarios? Estoy adelantándome. Me estoy adelantando a la clase de eliminación. No se las dejo la duda. Si alguien la quiere contestar, enhorabuena. Si no, les dejo la duda para el próximo curso. ¿Puedo yo adelantar en una sola transferencia la entrega a las oficinas de los dos inventarios o no puedo? Les dejo esa duda. Si la quieren contestar hoy día, enhorabuena. Si no, esperen a la siguiente curso, que ahí vamos a responder ese detalle. ¿Se entendió o no se entendió? Quisiera solamente saber si se entendió la pregunta. Suficiente con que se entienda la pregunta. Ya la respuesta se las dejo a ustedes para que la mediten todo este mes y el próximo, que el próximo mes ya tienen la respuesta perfectamente. ¿Pero se entendió la pregunta o no? De repente los he mareado. ¿O no? A ver, repito. Yo estoy en el archivo central. Ya tengo mi inventario de fondos, mi inventario de series documentales. Pero en diciembre yo ya voy a irme a la oficina de personal a entregarle su inventario de transferencia para que lo llenen. Pero yo ya también ya sé que la oficina de recursos humanos ya tiene documentos temporales. Yo ya sé, y ellos también lo saben. Ellos saben que tienen documentos temporales y documentos permanentes. ¿Ameritaría que yo también ya les vaya entregando el inventario de eliminación o no? ¿Amerita o no amerita? Si me desean responder ahora, me lo responden. Si no, se quedan estudiando y analizando la respuesta hasta el próximo curso. Que el próximo curso yo les voy a explicar más al respecto, pero ¿se puede o no se puede? No me lo respondan ahora si desean, pero sí les dejo ese interrogante. Sabiendo ya los valores de los documentos, sabiendo que yo ya tengo documentos temporales casi listos para eliminar, ¿les voy a hacer trabajar haciendo un inventario de transferencia en las oficinas? ¿O les puedo ir haciendo, o les puedo ir diciendo que ya me vayan preparando el inventario de eliminación? ¿Se entendió la pregunta? Porque de eso más que nada va a tratar el tema de los inventarios a partir del día de hoy. Que en esta clase y en la próxima vamos a hablar sobre el tema de los inventarios. Pero estos dos inventarios los vamos a hablar después. Pero este inventario Y me quedé en esta frase, en esta imagen, porque esta imagen ya tengo acá los tres inventarios, a los tres grandes inventarios de la archivística en el mundo archivístico.
eliminación, transferencia y fondos. Señores, ¿se entendió? Si no me preocupa nada más, solamente si se entendió la pregunta, porque si no ya la respuesta, les vuelvo a repetir, me la dicen después. Pero si se entendió la pregunta, perfecto. Ok, señores, entonces avanzo. Aquí tenemos a en la elaboración de inventarios o instrumentos descriptivos, tenemos a las guías, inventarios y catálogos. Vamos a hacer en el tema descriptivo guías, inventarios y catálogos. La próxima clase lo vamos a hacer. Acá yo estoy dando solamente ya un avance. ¿Y este avance de qué nos dice? Nos dice que los instrumentos de descripción archivística tienen por finalidad registrar y brindar información para el acceso, recuperación del control del documento archivístico o agrupación documental, fondo, sección y serie, al que pertenece. Precisan y facilitan datos sobre fechas, lugares, nombres, las características internas y externas de los documentos o de las agrupaciones documentales. Para la elaboración de cada instrumento de descripción, o sea, lo que guía, catálogo e inventario, se debe contar con elementos de descripción normalizados. Ya hablamos, acá empieza a decirse la palabra programa de descripción archivística, que está formando parte de la directiva de descripción de la GN de Perú. Lo vamos a ver, eso va a ser ya lo último de la clase, de la próxima clase, el programa de descripción archivística. Más o menos ya adelanto, porque la próxima clase ya entramos de frente a cada uno de ellos, pero adelanto más o menos para que ya tengan un poco de conocimiento. La guía, su razón de ser va a ser el archivo. La guía va a ser el archivo. En la guía damos información general sobre horarios, teléfono, dirección, personas, correo electrónico, los grandes series documentales que albergo, los grandes fondos documentales y si puedo un mini cuadro de clasificación que yo menciono y preciso. Una guía es casi como un folleto en el que yo doy mi información general. Algunas guías llegan a ser libros así de gruesos y algunas guías llegan a ser trípticos o dípticos. Lo importante es que es un documento que yo lo voy a repartir a todas las oficinas para que sepan qué información tengo, a qué hora estoy, en qué teléfono me encuentran, en qué correo electrónico me encuentran, si hay que pagar algunas tasas, algunos costos, se pagarán. Entonces, y si el archivo central está dentro del TUPA. Ojo, en muchas entidades el archivo está dentro del TUPA. Las universidades, el archivo está dentro del TUPA. En el archivo académico, por ejemplo. El archivo académico sí figura en el TUPA. Entonces, ¿por qué? Porque las universidades cobran por esa información. Constancia de estudios, ¿es gratis o se paga? Se paga, ¿no? Se paga. O alguno de ustedes conoce que les hayan entregado la constancia de estudios gratis. Se paga. Sí se Se paga. paga. Exacto. ¿Y eso dónde dice? En el TUPA de la universidad. Y es más, hasta en el colegio, ¿no? Hasta el colegio privado y hasta el nacional me cobra la constancia de estudios. Certificado de estudios, constancia de estudios, está en el TUPA. Y los archivos figuran dentro de esto. Entonces, la guía me va a decir de una manera muy didáctica y amena horarios, días, correos, de lunes a viernes, correos, toda esa información. ¿Cuáles son los requisitos para sacar tu certificado de estudios? Es como una muestra amena, didáctica de la información que tú vas a obtener en tu archivo. Mis fondos documentales, etcétera, etcétera. Hay de diferentes colores y tamaños. Vamos a verlos un poco la próxima clase. ¿Y qué es el inventario? Ahora, la guía es al fondo documental, es a grandes extensiones, a grandes informaciones, ¿no? Y el inventario ya me va a hablar de información ya detallada. Series documentales. ¿Qué series documentales tenemos? Es casi como un cuadro de clasificación, pero más detallado. Me va a decir que la oficina de personal tiene 10 series,
y que estas 10 series están compuestas por oficios 5, 6, 7, 8, 9, ya es más detallado, es más detallado. Ok, también existe inventario esquemático, analítico y de registro. Inventario esquemático es el inventario general, es un inventario que me habla de fondos documentales. Tiene un aire a la guía, pero no es la guía. Y el inventario registro es netamente el de series documentales. Y el inventario analítico es bien parecido al catálogo, por no decir que es el catálogo, es bien parecido. Acá también, en el caso del inventario, me va a salir que cuántos folios tienen los documentos. En el inventario también me debería de salir la información dónde se encuentran los documentos. En el estante 5, balda 6. ¿Se acuerdan que la clase pasada les mostré un dibujito de una estantería 1, 2, 3, 4, 5, 6? Perfecto. Así más o menos yo ya sé en qué cuerpo, en qué balda, en qué estantería están los documentos. Es información. También en el inventario me salen las fechas extremas. En la guía también puedo poner fechas extremas, sí, pero acá también me sale esa información. Información topográfica. Y es más, también existe el inventario topográfico. Pocas instituciones le he visto el inventario topográfico, pero es bien, bien importante. Porque el inventario topográfico es como un mapita, como un mapa, como un plano, en el que solamente se ven las estanterías. Y tú dices estantería A, estantería B, estantería C, estantería D, en la estantería J está alta dirección, planillas y así. Solamente se ve la distribución de las estanterías en el local, en el archivo, para identificar de alguna otra forma. Se dice o se recomienda que siempre con el inventario topográfico se identifiquen dónde están las series más importantes o dónde están las series de valor permanente. En este inventario topográfico, adelanto también información, el inventario topográfico se recomienda que al mismo tiempo que se visualizan dónde están los documentos más importantes, esta información permanente siempre esté arriba, no esté abajo. Si en caso de lluvias, abajo es más fácil que se ensucie y que se inunde. Arriba no tanto. Y también que esté protegida, que tampoco esté tan cerca a la puerta, pero tampoco tan lejos a la puerta. Porque al momento de un rescate de documentos, que a veces pasa, tenemos que sacarlo rápido. Si lo pongo al fondo, los documentos más importantes, va a ser muy difícil que lo saque. Si lo pongo cerca a la puerta, también va a ser muy rápido que se desaparezcan. Entonces, siempre es importante ubicarlo en una ubicación estratégica para que estos documentos no se pierdan. ¿Y qué es el catálogo? El catálogo es aquel documento que sí, y esos más se utilizan en los archivos históricos. La guía se utiliza en todos los niveles de archivo, archivo central y archivo histórico. El inventario se va a utilizar en todos los niveles de archivo, archivo de gestión, central y histórico. Y el catálogo, por lo general, se utiliza en los archivos históricos, porque hay que tener bastante tiempo, que tener bastante personal, porque si bien es cierto, la información es más rica, más detallada, pues yo voy a tener que hacer un catálogo de documento por documento, de qué trata cada documento que estoy levantando información. Si alguno de ustedes sabe o ha visto la línea de producción de microformas digitales, también la línea de producción de documentos digitales, muchos dirán, eso sale rápido. No, a pesar que aparentemente salen bastantes máquinas, bueno, les voy a pasar en cierto momento los videos de las líneas de producción de documentos digitales, no se avanza rápido. ¿Por qué? Porque hay que hacer un catálogo de documento por documento que está siendo digitalizado. Si queremos que tu línea de producción de documentos digitales tenga valor legal y oficialmente sea considerado como tal, porque a veces se compran muchas máquinas, pero no tienen valor legal. O sea, al final es, como dicen la palabra tan conocida, plata al agua, porque si compras tantas máquinas y no tienes valor legal, pues de nada sirvió. Entonces, para que tenga valor legal, nos piden que también cada documento que está siendo escaneado sea catalogado y se haga un pequeño
información, el oficio 5 trata de ABC, de fecha tal, de características tales, se hace un catálogo. Entonces, a veces dirán, ya eso, ya, yo escaneo y el próximo año ya tengo todo escaneado, digitalizado, con valor legal. Mentira, mentira. Porque hay que hacer un catálogo de documento por documento. Y eso que les estoy diciendo desde el inicio, se hacen los archivos históricos y se necesita bastante personal. Personal para catalogar y que demora. El AGN tiene personal para netamente catálogo y nos demoramos porque se tiene que levantar información de documento por documento. Y tenemos personal de catálogos de archivos históricos, como tenemos personal que se dedica a catálogo para las líneas de documentos digitales. Entonces, es bastante tiempo, personal y presupuesto. Por eso que solamente pocos archivos tienen el catálogo, porque es presupuesto y personal que nos quita y nos demanda tiempo. Es importante, sí. Por ejemplo, para lo que es documento electrónico, expediente electrónico, línea de producción de documentos de microformas digitales con valor legal, se pide el catálogo. Se pide. Entonces, a veces, por muchos años me lo han menospreciado al catálogo. Me decían, ay, Shirley, ¿quién va a hacer el catálogo? Yo no tengo tiempo. Pues ahora con esto de la transformación digital, pues es necesario, porque la máquina no te da toda la información. A la máquina hay que ingresar la información y eso significa el catálogo. Entonces, más o menos estoy adelantando información. Entonces, ya estamos terminando, señores. ¿Alguna pregunta? Las entidades para un mejor control y servicio de los documentos deberán elaborar instrumentos que están en función de las necesidades de su organización y tipo de usuario que atienden. Para ello podrán elaborar guías, inventarios, catálogos, índices, entre otros. En función a las necesidades de su organización y tipo de usuario. Por ejemplo, la SUNAT pudo haber empezado digitalizando resoluciones, pero no, la SUNAT empezó digitalizando comprobantes de pago. Sí, la SUNAT empezó digitalizando comprobantes de pago, a sabiendas que cuando empezó a digitalizar los comprobantes de pago, sabían perfectamente que eran documentos de valor temporal. Pero ¿qué pasaba? Que era el documento que más requerían los usuarios. Sí, a medida que su presupuesto iba aumentando, con el tiempo empezaron allá a digitalizar, obviamente, documentos de valor permanente, ¿no? Resoluciones, etcétera, etcétera. Pero acá lo que primó en el caso de los SUNAT fue la demanda y el acceso a la información. Hoy en día ya los SUNAT ya tiene bastantes documentos digitalizados, muchos, pero en su momento tuvieron que hacer ese análisis, ese estudio, ese diagnóstico a sus archivos para saber por dónde o con qué serie documental empezamos. Y ahí, tal como dice el concepto, el usuario fue el que determinó todo. ¿Qué documento? Si a ustedes les dijeran, mañana te voy a dar $500,000, vas a contratar personal, te vas a comprar líneas de documentos de digitalización, descripción de microfilmación, etcétera, etcétera. ¿Con qué serie documental empiezas? Muchos me van a decir resoluciones, sí, pero también la necesidad de la organización y el usuario va a depender de ello. Ojo. Y recuerden, tal como vimos en el anterior, acuérdense que si tienen ese momento de que ya tienes presupuesto de $500,000 o más, van a hacer catálogo. La máquina no te hace todo. Y el catálogo aviso y recontraviso, que es para sacar un catálogo, demora. Demora porque es documento por documento, y ahí sí no hay otra. Ahí sí tienen que leer. No de ahí no se escapan. Ahí sí a leer todos documento por documento. No expediente, ¿ah? No se confundan. Yo no he dicho expediente. Si el expediente tiene 20 páginas, pues las 20 páginas. Sí, señores. Entonces, señores, ahora ya que estamos terminando, ¿alguna pregunta, señores? Quiero pasarles un videíto pequeñito, pero igual se los quiero pasar. ¿Alguna pregunta, señores, al respecto?
A ver si les paso el video un momentito. Mm. Profesor, una consulta. Dígame, estoy Es acá si buscando es, el... si es, digamos, verdad de que, por ejemplo, si yo en mi oficina tengo documentos del 2019, 2021, me dicen que para yo pasar al archivo central tienen que haber cumplido 5 años, pero si ya no tengo espacio yo en mi oficina, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Dónde los A puedo ver, ubicar esos documentos hasta que cumplan sus 5 años? número uno, sí, definitivamente tienen que cumplir los documentos sus años que se mencionan. Número dos, tiene que haber un consenso entre el archivo central y ustedes. Creo que en su momento, en cierto momento de la clase, si no ha sido este mes, fue el mes pasado, mencioné que si bien es cierto, se recomienda 5 años, pero ese consenso puede llegar a 3 o 4. No recomendamos jamás 1 o 2 años. Puede llegar a 3 o 4 años más o menos de antigüedad, pero también el archivo central tiene que tener espacio. También y que también sus documentos de ustedes ya hayan pasado todas las auditorías. Ya fueron auditados totalmente, ya no se hace consulta de esos documentos, porque tampoco no es que los transfieran y mañana hay consulta. Pasado también, a fin de mes otro, y cada semana les pides, significa que esos documentos todavía debieran haberse quedado en la oficina. Cuando los documentos ya nadie los revisa ni los mira, ya es momento para que vayan al archivo central. Chile ya no ya los auditaron, ya no los veo hace 5 años, ya no los reviso hace como 4 o 3 años. Sí, siempre y cuando haya ese consenso. Si no hay ese consenso, lamentablemente no. A veces los archivos de centrales quieren recibir, pero me dicen, Shirley, yo sí quiero, pero ya no tengo espacio. Muchas veces han sacado comunicados varios archivos hasta con resolución, imagínate, diciendo que el archivo ya se cerraba, por no decir de una manera coloquial que había colapsado, con resolución. Se cerraban las transferencias por un lapso de 1 o 2 años. Imagínate, para que saliera con resolución eso, era porque la situación del archivo central era caótica y porque también el archivo central no había eliminado, o sea, recibe, pero nunca elimina, o sea, no descongestiona. Tienes que descongestionar para que vuelvas a recibir. Entonces, ahí lo que yo te sugiero es que el archivo central le recomiendes que ya empiece la eliminación. Por favor, ¿cuándo eliminas? Y muchos le tienen miedo, yo no sé por qué le tienen miedo, muchos le tienen miedo. Por ejemplo, eso fue la pregunta que yo les decía, ¿no? Si tu archivo central te dijera, todo lo que tú me vas a transferir es de valor permanente, o hay documentos de valor temporal. Y si son de valor temporal, ¿ya están listos para eliminarse o todavía no? Porque si tú me dices, sí, yo tengo de los dos, tengo valor permanente y tengo valor temporal. Y de los de valor temporal son 10 cajas, ¿ok? Y de las 10 cajas tengo dos que ya, si decía, ya las puedes eliminar, que ya son correspondencia pura y según los valores, después de correspondencia de más de 5 años, perfectamente eliminar. Te dije que te dejo pensando con la respuesta. Sí se puede, sí se puede. Pero eso no los quiero marear ahorita porque vamos a verlo más adelante. Pero sí se puede. Pero entonces ahí quien tiene que mantener todos esos conocimientos y esa práctica es el archivo central. Por eso siempre incidimos que el archivo central es el que tiene que manejar mejor que nadie la información. Si el archivo central tiene dudas, dile que se acerque al archivo regional más cercano al que pertenezca. Y si pertenece a Lima, pues que se acerque a la GENE a recibir asesoramiento para eliminación de documentos, porque tiene que descongestionar. Porque si no, ustedes se van a inundar de documentos y ahí vienen problemas porque más adelante viene una gestión mala y puede decir, ¿sabes qué? Ya, desaparécelos, porque ya me cansé. Y suele suceder.
Entonces, no tenemos que llegar a esos extremos y el archivo central tiene que prever todo eso. Por lo tanto, tiene que ya empezar a hacer el tema de eliminación de documentos. Y no le tiene que tener miedo, para nada. No le tenga miedo, por eso le decimos, asesórense con el AGN, acudan al AGN, al archivo regional también, los van a apoyar, los van a ayudar a que descongestionar los documentos y que tengan espacio. Cuando el archivo central tiene espacio, las oficinas transfieren. Entonces, sí se da. Sí se da que ellos te dicen que no, sí se da que tú también puedes negociar y sí se da que también ustedes como archivo de gestión exijan que el archivo central empiece a eliminar. Porque si el archivo central no elimina, pues van a haber esos discusiones de que ya está, que si no, que por qué no me recibes, que yo quiero transferírtelo. Y ese es el de nunca terminar. Si el archivo central elimina constantemente, pues siempre va a haber espacio. Si no elimina, pues vamos a tener problemas. Ok, señores, entonces vamos a ver un videito chiquitito, no dura mucho. A ver, ahí. Abya Yala le llamaban América a los indígenas cuna de Colombia y Panamá. Significa tierra en plenitud. En Brasil y lo que hoy es Paraguay. Este no es. No sé por qué se me ha cruzado. Este no es. Este no es. ¿Por qué se me cruza? Qué especial. Este es. Ujú. A ver, un ratito. Se me cruzó con otro video y no sé por qué. ¿Lo están visualizando el dibujito? ¿Se visualiza el dibujito? Por favor, me confirman. Sí, profesora. Ya, Sí, sí se perfecto. visualiza. En este video encontrarán los dos principales parámetros de organización que debe contener la descripción de cada documento para archivarlo. Reconócelos. Los elementos que deben contener como ficha de archivo los documentos consisten en describir por nombre y por objetivo. Así es. Además, los parámetros de organización partirán siempre de su descripción agrupándose en dos áreas informativas. La primera es la identificación, que comprende la inclusión de datos de la unidad administrativa, el área de procedencia del archivo, el nombre y responsable del cargo, domicilio, teléfono y el correo electrónico. El segundo es el contexto, que incluye la sección, la serie, la fecha, el volumen y la ubicación física. Hasta luego. Ok, eso más o menos trataba, a ver, de eso trataba el primer video. Si se dan cuenta, es súper pequeñito, nada más trataba de la información de qué tienes que tener claro para un inventario. Tienes que tener claro que vas a tener que identificar los documentos, las series documentales, y una vez que identificas, empiezas a describir tal como les comentaba, ¿no? La entidad, el fondo documental, las series y el contexto, el asunto y lugar y fecha. Son los 4 básicos parámetros que se tiene que tener en cuenta. Ellos lo dijeron de otra forma, pero era lo mismo. Fondo documental, entidad, series, asunto, ellos decían contenido y lugar y fecha. Eso es lo básico. Acá hay otro video pequeñito también para que más o menos lo tengan en cuenta. A ver, solamente que acá creo que empezaba después de un cierto momento. Si no me equivoco, empezaba después de cierto momento. Información que se va a prestar, así que sin más que decir, empecemos. Muy bien amigos, una vez terminada la clasificación, la ordenación, la depuración, la foliación e identificación de unidades de conservación, pasamos a la descripción, mediante el instrumento de archivístico FUID, que es el formato único de inventario documental, que permite la recuperación de información describiendo de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Los datos que se deben recuperar en el formato FUID son los siguientes. Número 1. Entidad y remitente. Debe colocarse el nombre de la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. Paso siguiente, entidad productora. Debe colocarse el nombre completo o razón social de la entidad que produjo o produce los documentos. En unidad administrativa debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. Oficina productora debe colocarse el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva la documentación transmitida en el ejercicio de sus funciones. Objeto. Se debe consignar la finalidad del inventario,
que pueden ser transferencias primarias, transferencias secundarias, valoración de fondos acumulados, funciones y suspensiones de entidades, dependencias, inventarios individuales por vinculación, traslados y desvinculaciones. Señores, solamente para que no se mareen, acá está, recuerden lo que yo les decía, que las normas ISACH tenían como 15 valores, 15 caracteres, 15 descriptores. Acá ellos están utilizando parte de ellas. Perú solamente utiliza las más básicas, parecido al video anterior, ¿no? Pero son las más básicas. Acá se ve la oficina administrativa, la oficina de máxima jerarquía, la entidad remitente, la entidad reproductora, y etcétera. Es más, hasta vamos a ver subseries. Este es el caso de Colombia, pero para que más o menos se hagan una idea. Hay un detalle, Perú no hace videos muchos, no hay muchos videos de Perú. Colombia y Costa Rica y México son los que más videos archivísticos, por eso que vamos a encontrar un poco el tema de la realidad de ellos. Hoja número. Se numera cada hoja del inventario consecutivamente. Se registra el total de hojas del inventario. Registro de entrada. Se diligencia solo para transferencias primarias y transferencias secundarias. Debe consignarse en las 3 primeras casillas de los dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia. Año, mes, día. En NT se anotará el número de la transferencia. Número de orden. Debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente a cada uno de los asientos descriptivos, que generalmente corresponden a una unidad de conservación. Código. Sistema convencional establecido por la entidad que identifica las oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados. Nombre de las series y subseries o asuntos. Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura o contenido homogéneo, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas, para las transferencias primarias, secundarias y las ocasiones por funciones o supervisión de entidades de dependencias. El asiento corresponderá a cada una de las unidades de conservación. En los inventarios individuales, el asiento corresponderá a los asuntos tramitados en ejercicio de las funciones asignadas. Cuando no se puede identificar series, se debe reunir bajo un solo asunto aquellos documentos que guardan relación con la misma función de las oficinas productoras. Cuando se realiza el inventario de fondos acumulados, las series o asuntos deben registrarse en lo posible en orden alfabético. Fechas extremas. Debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad descrita. Debe colocarse los 4 dígitos correspondientes al año, como por ejemplo 1950 a 1960. En el caso de una sola fecha se anotará esta. Cuando la documentación no tenga fecha se anotará ST. Unidad de conservación. Se consignará el número asignado a cada unidad de almacenamiento. En la columna Otro se registrará las unidades de conservación diferentes escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la cantidad o el número correspondiente. Número de folios. Se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de conservación descrita. Soporte. Se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes a papel. Microfilmes, videos, cassettes, soportes electrónicos como DVDs, etc. Frecuencia de consulta. Se debe consignar si la documentación registra un índice de consulta alto, medio, bajo o ninguno. Para tal efecto, se tendrá en cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina correspondiente de dicha documentación. Esta columna se diligencia específicamente por el inventario de fondos acumulados. Notas. Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado en las columnas Esa parte de acá en Perú es observaciones. anteriores. Elaborado por. Se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de elaborar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. Entregado por. Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de entregar el inventario, así como el lugar y la fecha en que se realiza. Recibido por.
Se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona responsable de recibir el inventario, así como el lugar y la fecha en que se recibió. Bueno, y aquí hemos terminado el tema. Ok, señores, ya no los voy a, la parte de despedida ya no se los voy a mostrar, señores, pero sí, la intención es más o menos que se visualizó que sí hay bastantes caracteres que se tienen que tener en cuenta en un inventario de documentos. Hay bastante información que se puede rescatar de los documentos. Se visualizó los folios, se visualizó hasta los valores. Se visualizó también qué oficina le transfiere documentos a otra oficina. Se visualizó los nombres de de las dos personas, tanto de las secretarias como del archivo central. Entonces, hay información ustedes pueden decidir qué información se consideran mejor para escribir o qué información no. Perú pone un estándar. Perú pone, en la próxima clase vamos a ver los contenidos, los caracteres que solicita Perú, que es mucho menos que Colombia. Es mucho menos, pero que también la intención es esa, que sea más ágil de rellenar, porque personal en las oficinas siempre lo que más carecemos. Entonces, tampoco no les solicitamos que llenen tanta información, pero con que se llene la vital ya es bastante. Señores, entonces ya no los retengo más en la clase. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en el día de hoy. Nos estamos viendo el día lunes y por mí ha sido todo un gusto. Nos estamos viendo en la próxima clase. Ya vemos inventarios ya como tales y hasta vamos a ver el programa de descripción archivística que les comento que no se da esa clase. Normalmente en Perú casi nadie los está dictando. Vamos a ver esa clase el día lunes. Programa de descripción archivística, inventarios y guías y catálogos. Señores, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta el lunes. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hasta luego. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Gracias.